Bueno, pues curiosamente nuestra sesión coincide con la noche del grito, del famoso grito. Famoso pero absolutamente inapropiado, inoportuno, pero sobre todo falso. Estuve viendo que desde las 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana más o menos, comenzaron a llegar, ¿cómo les diría yo? Chairos a la plancha del Zócalo para agarrar un buen lugar y seguramente poder aclamar a su ídolo, el cual desgraciadamente para México goza todavía de una imagen populacheramente favorable. Cosa verdaderamente triste y lamentable. Como muy pocas cosas suceden y están sucediendo y sucederán en nuestro país, como este aciago maximato que ya cumple casi 5 años en el poder. Y que esperamos, sí, con la ayuda de Dios, nada más que aguas. No se confíen en que Dios nos haga el milagro si nosotros no hacemos nuestra parte. Porque dice un dicho de San Ignacio de Loyola, fundador de la Orden de los Jesuitas, San Ignacio de Loyola, que decía a sus alumnos: si tú no haces tu casi nada, Dios no hará su casi todo. Y quiero comenzar con ese comentario porque por ahí veo luego que algunas personas del grupo escriben cosas como: hay que confiar en el poder de Dios, hay que confiar en la misericordia de Dios, hay que confiar en la intervención de Dios. Espérame tantito. Dios interviene de vez en vez, muy rara vez. Por ejemplo, la última noticia que se tiene de una intervención divina indirecta fue en la batalla de Lepanto, donde los soldados y marineros católicos cristianos, en inferioridad numérica, en inferioridad de armamento, de número de naves y de armas, se enfrentaban a la flota más poderosa que en aquella época hubiera podido ponerse a flote, la flota de Ali Pasha, el gran jefe de los turcos. Y Andrea Doria, el almirante católico, les pidió a todos los marineros, mediante señas de banderines, que entraran en oración y le pidieran a Dios vientos favorables, porque tenían el viento en contra. Y con el viento en contra hubieran podido ser una fácil presa de la extraordinariamente superior flota adversaria pagana. De pronto, entonces, el viento cambió y la historia atribuye a una intervención divina el cambio de la dirección de los vientos que favoreció que la flota cristiana penetrara como una flecha mortal en el corazón de la flota turca y prácticamente la despedazara en la famosísima batalla de Lepanto. Pero fuera de este acontecimiento tan señalado, claro, puede haber ahí por ahí otros que yo no conozca o que en esos momentos no tenga presente. Sí, hay que pedirle a Dios su intervención siempre en los asuntos humanos, personales, familiares, de la colonia, del cantón, del estado donde vivamos, de la república y del planeta. Pero esto no excluye nuestra acción.
Hoy tenemos entonces un cuadro verdaderamente patético, en donde no dudo que el Zócalo se llene para seguir los aullidos de chimpancé que va a dar este bulto de palacio. Y quiero comenzar por ahí. Pidámosle a Dios que a nosotros nos dé fuerzas, nos dé sabiduría, nos dé tiempo, nos dé salud para convencer a la gente acerca del grave error en el que está. Uno de los videos. Muy bien. Qué triste es que una nación entera, con honrosísimas excepciones, cometa un acto de idolatría, cometa un gravísimo y terrible error histórico, al ir a dar un grito por en donde voy a comenzar. Entonces, que al rato la oración que hagamos sea para que nos dé fuerzas de ser heraldos, no solo del Evangelio, sino de la verdad histórica de nuestro país. Porque la nación que no conoce su historia se ve obligada a repetir los errores del pasado. Entonces, ¿qué es el grito? ¿En qué consistió el grito? Vamos a hacer en son de chunga, ¿sí? Vale la pena hacerlo así. En donde vamos a imaginar, vamos a traer a la memoria lo que realmente fue el grito de Dolores. Y sí, fue un grito de dolores, porque vaya dolores en los que entró el país durante los siguientes 11 años, después de que Hidalgo lanza sus famosas 4 consignas. Primera, muera el mal gobierno. Segunda, viva Fernando VII, rey de España. Tercera, totalmente fuera de lugar, porque unas horas después comenzaría una degollina como la que ahorita les voy a platicar. Viva la Virgen de Guadalupe. ¿Qué clase de individuo lanza vivas a la Virgen de Guadalupe y unas horas después comete la serie de tropelías de las cuales aquí les voy a platicar algunas? Por puño y espada, ya que no por puño y letra. De puño y letra después escribiría su carta de arrepentimiento, sobre la cual también vamos a platicar hoy. Y el último grito, el más feroz de todos, completamente incongruente con relación al viva la Virgen de Guadalupe, fue vamos a matar gachupines. Y así lo hizo. En su tropelía, en su excursión desde el pueblito de Dolores hasta Guanajuato, mandó heraldos y emisarios suyos a todas las cárceles del estado de Guanajuato para que sacaran a los presos, criminales, asesinos, ladrones de alto nivel. Y formó un ejército, entre comillas, no sé qué otra, yo diría una horda, con H, horda. Una horda que se preparó y logró tomar la Alhóndiga de Granaditas, de la cual no quedaron vivos ni los niños, ni las mujeres, ni los ancianos. Ahora les ruego imaginar que el presidente en turno suba al balcón del Palacio Nacional a dar el grito de Dolores. ¿Qué tendría que decir? Pues tendría que decir lo mismo que dijo Hidalgo. Muera el mal gobierno. Bueno, pues tendría que bajarse de inmediato él, ¿no?
muera el mal gobierno, viva Fernando VII. ¿Cómo podemos achacarle el inicio de la independencia a Hidalgo cuando está lanzándole vivas al rey de España, reconociendo el dominio legítimo que el rey de España tenía sobre el virreinato de la Nueva España? Si yo quiero la independencia, realmente, no me pongo a lanzarle vivas a mi rey. Hubiera gritado, muera Fernando VII. Vamos a destronar a Fernando VII. O vamos a destronar al virrey en turno. O vamos a impedir que llegue un nuevo virrey. Pero no, viva Fernando VII. Ahora imaginen al bulto de palacio gritando, muera el mal gobierno. Obviamente se estaría refiriendo al suyo. Viva Fernando VII, un rey que murió hace 200 años. Imagínense al peje gritando, viva la Virgen de Guadalupe. Pues ese fue el grito de Dolores. Eso debería decir. Y vamos a matar gachupines. Cuando menos que dijera, y se lo aplaudiría, vamos a ejecutar narcotraficantes. Y claro, sería darse un balazo en el pie, porque el primer narco del país, pues resulta que es él. Qué triste es tener que decir todo esto. Así que en conclusión de esta primera intervención sobre el tema de hoy no celebramos nada que valga la pena celebrar. Si acaso, como desde hace muchos años, se los decía yo a mis hijos, heredándolo de mi padre, hoy es un día de luto nacional. Porque no solo, fíjense, aquí está lo medular, no solo no inició la independencia, sino que debido a la reacción española, se retrasó 11 años. ¿Y esto por qué se afirma de esta manera? ¿Por qué la acción de Hidalgo de lanzarse a la rebatinga, al degüello, al saqueo, a lo absurdo, esa noche del 15 al 16 de septiembre, por qué retrasó 11 años la independencia? Entendámoslo en términos muy sencillos, en términos militares. Porque a partir de la rebelión de Hidalgo, España, de manera fulminante, no tardó ni 3 semanas en enviar lo mejor de sus tropas a combatir a Hidalgo. Tropas que aceptaron el mando del virrey en turno, de los virreyes en turno durante la década de 1810 a 1821, y lograron mantener bajo el poder de España pues los 4 y pico millones de kilómetros que formaban el virreinato de la Nueva España, por razones estrictamente políticas, pero sobre todo militares. Así que para los que están celebrando el inicio de la independencia o la independencia, pues les tengo la pésima noticia de que en realidad no deberíamos celebrar nada, sino en todo caso una fecha luctuosa por la cantidad de muertos que costó el lanzamiento a la guerrilla de las hordas del mal cura don Miguel Hidalgo y Costilla. Cero padre de la patria, eso es, se me revuelve el estómago de pensar que 1 millón de personas ahorita están coreando vivas a alguien que no merece ese título de ninguna manera. A pesar de que, como lo vamos a ver más al ratito, él mismo haya abjurado de sus errores y se haya arrepentido a fondo de sus fechorías.
Les cuento, unas cuantas horas después del degüello realizado en la Alhóndiga de Granaditas, unas noches después, secretamente, mandó degollar en la barranca del pie del Cerro de las Bateas, a 3 millas, 5 o 6 kilómetros de la ciudad entonces llamada Valladolid, hoy Morelia, a 40 españoles. Los mandó degollar. 40 españoles ricos, 40 españoles hacendados, 40 españoles empresarios, 40 españoles que soportaban la economía de la ciudad y, si me aprietan un poquito, también del estado hoy llamado Michoacán. Los mandó degollar por ser empresarios y por ser españoles. Ellos estaban pacíficamente dedicados a sus acciones, a su rancho, a sus vacas, a sus becerros, a sus corderitos, a sus enormes extensiones territoriales donde sembraban trigo, arroz, alfalfa, maíz, etcétera. Y llegó una turba que los buscó casa por casa por órdenes de Hidalgo y literalmente los degolló. Era la forma de matar que tenía Hidalgo, degollarlos. Por lo tanto, las acciones militares de Hidalgo no se pueden llamar batallas, no se pueden llamar acciones de guerra, no se pueden llamar escaramuzas militares. Tenemos que llamarlas por su nombre. ¿Cuál es el nombre verdadero? Degollinas. Acciones terroristas que consistieron en la aniquilación de un supuesto adversario que no le había hecho a Hidalgo y a sus huestes, a sus hordas, ninguna ofensa. Ninguna. Ni en lo general, ni en lo particular. Pero recurrió al engaño, porque a estos españoles los sacó de sus casas, prometiéndoles a las familias que se los llevaba a Guanajuato para formarles un juicio conforme a derecho. No, no se los llevó a Guanajuato. En el camino, a pocos kilómetros de la ciudad de donde los había secuestrado, los degolló. Y no contento con eso, 3 días después, el 18 de septiembre por la noche, después de haber él salido con su tropa para Guadalajara, por órdenes suyas también secretas, fueron llevados otros 44 españoles al mismo Cerro de las Bateas para también ser degollados, ya no de Morelia o Valladolid, ahora de Guadalajara. Y también les había dicho a sus familias la gran mentira, el gran engaño de que se los llevaría a Guanajuato. Así que las primeras acciones de degollina de Hidalgo son los 300 cadáveres de la Alhóndiga de Granadita, más 40 españoles degollados, habitantes de Valladolid, hoy Morelia, y 44 habitantes españoles degollados, habitantes o vecinos de la ciudad de Guadalajara. Fueron dejados en el campo, tirados totalmente desnudos, para que no mancharan las ropas con su sangre. Les quitaron las ropas y poder usarlas o venderlas. Y los cadáveres fueron el sabroso pasto de las aves de rapiña. Un indígena, Totonaca, había sido el degollador en jefe. Hidalgo dirá, ya preso en Chihuahua, que en total fueron 60, no 40, las víctimas de Guadalajara.
Hidalgo mintió en esto y también miente diciendo que aquellos degüellos se debían a una condescendencia criminal con los deseos del ejército, compuesto de los indios y de la canalla. Así, el ejército virreinal estaba compuesto por indios y la canalla, algo así como la chusma, algo así como los chairos, cuando en realidad el ejército virreinal estaba formado en su mayoría por criollos, bien entrenados, bien disciplinados, verdaderos soldados, de cuyas filas sale Iturbide, de cuyas filas sale el ejército trigarante, que sí une a Vicente Guerrero en la causa común para lograr la independencia, y sí es cierto que el ejército de Guerrero estaba formado en su mayor parte por indígenas, pero el de Iturbide no, el de Iturbide estaba formado por criollos y por mestizos. Ya era dueño de Guadalajara desde el 11 de noviembre del mismo año de 1810. Entonces el amo Torres, un tal José Antonio Torres, invita a Hidalgo, quien lleva consigo vestida de hombre, con el uniforme y las divisas de capitán, a una linda señorita de nombre Marina Gamba, que salió de Valladolid con Hidalgo por haberle ofrecido a la madre de ella, que estando ya fuera de la ciudad, libertaría a su esposo preso por ser español. Pero no solo no lo liberó, sino que en el camino vilmente lo mandó matar. Iba aquella pobre huérfana en coche con una escolta de lanceros, y el pueblo que se agolpaba para verla le llamaba la Fernandita, objeto de toda clase de fantasías. Y por supuesto que el cura Hidalgo abusó de ella, una y otra vez hasta cansarse. Y con Hidalgo iba otra mujer como querida, también vestida de hombre, una tal Gavina, llamada la capitana por su conducta bravucona y agresiva. Se decía de buena fuente que se había comportado como una verdadera, me burlo, heroína en Guanajuato en la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Felizmente esta mujer, según carta escrita meses después desde San Luis Potosí por la señora de Mariano Abasolo, acabó siendo rescatada. El hecho es que el cura Hidalgo no podía prescindir jamás de la compañía de las mujeres y tenían que ser bonitas. Nunca tuvo mal gusto. Siempre fue un sibarita. De manera triunfal, Hidalgo es recibido en Guadalajara el 26 de noviembre de ese mismo año, olvida sus derrotas y se endiosa. Da una audiencia bajo palio. El palio es una forma de transporte reservada a los reyes, emperadores y al papa. Y toma el título regio, él se lo apropia, él se lo autoendilga de Su Alteza Serenísima. Y todo sujeto que se refiera a él a partir de ese momento se tiene que referir a él inclinando la cabeza, doblando la rodilla en tierra y diciéndole Su Alteza Serenísima. Y luego lo que tuviera que decirle. Había olvidado ya el igualitarismo de su amada Revolución Francesa. Sí, Hidalgo era un admirador de la Revolución Francesa, del famoso grito Fraternité, Égalité, Liberté, que tantos cientos de miles de vidas costó en Francia y en otras muchas naciones europeas, sobre todo en una región que más de 2 siglos después todavía está despoblada por la acción de los revolucionarios franceses. El índice poblacional de Francia anda sobre los 300 y pico de habitantes por kilómetro cuadrado.
Y la Vendée, la región devastada por los revolucionarios, no sobrepasa los 50. Porque fue tal el exterminio que la región quedó asolada por ser católica. Ah, pues esa era la admiración con la rodilla hincada, según declaración de Ignacio Allende. Posesionado de su papel de monarca, el paralelismo con Malo es perfecto. Posesionado de su papel de monarca, entrega el bastón de mando. Bueno, Hidalgo no lo hizo, pero este monarca sí. Y además se declara monarca sagrado, como los de antaño. Y empieza a nombrar secretarios de Estado por aquí y por allá. Ignacio López Rayón, Ignacio Allende, Pascasio Ortiz de Letona, etcétera, etcétera, etcétera. Hidalgo sabía muy bien por agentes secretos que el gobierno yanqui era su mejor aliado. Ojo, Hidalgo sabía muy bien por agentes secretos que el gobierno gringo era su mejor aliado en el odio a los gachupines. Y ordena también que se publique como órgano gubernamental un periódico que llamó El Despertador Americano. Soñaba Hidalgo con ser el libertador. Sí, cómo no, de toda América Latina. Pascasio Ortiz de Letona, detenido por los realistas como sospechoso y remitido a México, en el camino se suicidó porque sabía la suerte que le esperaba. Ya preso, a Hidalgo se le hizo notar que en aquellos documentos no constaba, contra lo que él aseguraba, que el fin del movimiento insurgente fuera conservar a la Nueva España para su legítimo soberano, el señor don Fernando VII, sino obtener una absoluta independencia. Ojo, acabo de decir que los gringos eran favorables a Hidalgo. ¿Pero por qué? Porque secretamente Hidalgo había prometido, eso es lo más triste, queridos amigos, sustraer 4.5 millones de kilómetros llamados Virreinato de la Nueva España, sustraerlos del dominio de España y entregarlos al dominio de la bandera yanqui, de la bandera norteamericana. En aquellos falsos papeles de Hidalgo había resuelto o vivir en la libertad de los hombres bajo una constitución federativa semejante a la de los Estados Unidos, o de lo contrario morir, reclamando sus derechos naturales usurpados por una tiranía cruel por el espacio de casi 300 años. ¿Dónde se origina la leyenda negra contra España? Curiosamente, con estas palabras del cura Hidalgo: recuperar mis derechos naturales usurpados por una tiranía cruel soportada por el pueblo mexicano por espacio de casi 300 años. Uy, sí. De un plumazo borra lo que hizo España durante 300 años de manera absoluta y totalmente pacífica. Evangelizar, crear universidades, cristianizar, civilizar, reducir a poblaciones a las hordas sueltas, sobre todo a los chichimecas, a los otomís, a todas las tribus nómadas que poblaban el centro, no el centro, a partir del, digamos, del estado de Jalisco hacia el norte, todo lo que era Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Sonora, Sinaloa, no estaba poblada por tribus asentadas, excepto los yaquis, sino por tribus nómadas. Y España se dedicó a crear espacios civiles, espacios de convivencia civilizada en las ciudades que España fundó durante esos 300 años.
Es como renegar de la propia madre, lo que hace Hidalgo. Allende, en su descargo, declaró que, aunque le fuera vergonzoso decirlo, no había leído las cosas que había firmado Hidalgo, que le había pedido que firmara Hidalgo. Porque los Estados Unidos tenían jurado auxiliar a todos los pueblos que intentasen su independencia. Esto del puño de Ignacio Allende, que se arrepintió de haber militado bajo las órdenes del cura Hidalgo. Incluso hubo ciertos ratos, ciertos momentos en los cuales el mismo capitán Allende pensó en formarle un juicio sumario a Hidalgo y fusilarlo por criminal de guerra. Bien. Allende dijo que Hidalgo y los demás que firmaron dichos documentos, especialmente Rayón, abusaron de su buena fe. Y porque lo que toca al cura Hidalgo, no dudaba que su idea era engañar al pueblo y a cualquier persona que se dejara engañar. ¿Cuál creen que era el apodo con el que era conocido Hidalgo? El zorro. Falso, engañador, mentiroso, astuto, ese que cava un agujero en la cerca que cuida las gallinas, pero no se mete por ahí. Va el granjero a tapar ese agujero y el zorro se mete por otro lado. Ese es el principal perfil de Hidalgo. Vamos a ver la cantidad de crímenes que comete es prácticamente interminable. Hidalgo es reconvenido por Allende, que le dice: recogiendo usted todas las víctimas que haya causado para quedar usted seguro. La verdad es que usted es un inquieto, perturbador y seductor, y la historia lo sepultará en el olvido como falso libertador. Y la historia le dará a usted muerte en las partes ocultas y solitarias, con las precauciones necesarias para que nadie lo recuerde. En fin, se consiguió una cantidad de enemigos verdaderamente asombrosos. Gracias a Dios, contra Hidalgo batallaba un gran número de resueltos patriotas mexicanos. Y en medio de aquella orgía de sangre no dejaba de gozar carnalmente, hasta bailando ante su corte con las más lindas mujeres de Guadalajara. Muy distinto del pensamiento de Hidalgo era el pensamiento de Allende. Este creía que tanto las autoridades de España como las de la Nueva España habían traicionado a su legítimo rey Fernando VII. Eso pensaba Allende. Y le era evidente que todo soldado como él, siendo un buen súbdito del monarca, le debían ser leal y levantarse con quienes lo hubiesen traicionado. Por lo cual, en Allende, el grito de viva Fernando VII sí tenía sentido, pero no en el caso de Hidalgo. Y luego, este grito, seguido de lo que era la principal consigna de guerra de Hidalgo. Vean, por favor, la absurdidad. Vean, por favor, la absoluta incongruencia, porque ya juntó para enero de 1811, ya era un solo grito. Ya no era viva Fernando VII, ya no era muera el mal gobierno, ya era un solo grito: viva la Virgen de Guadalupe y vamos a matar gachupines. ¿Cómo diablos se le ocurre a un sujeto nacido de madre humana juntar esas dos frases, juntar esas dos consignas y desparramarlas por todos los lugares por los cuales iba extendiendo la matazón que sus hordas realizaban?
Finalmente, pues Hidalgo fue tomado prisionero, afortunadamente. Se dice en la historia oficial que por un traidor que lo hizo pensar que en el lugar donde iba a llegar Hidalgo, la Catita de Baján era un lugar adecuado para el descanso y el abastecimiento de sus tropas, y en realidad pues ahí lo esperaba una enorme fuerza realista que lo capturó y finalmente lo fusiló. Bien, mientras logro encontrar, porque lo tengo perdido en medio de un mar de papeles, la carta de arrepentimiento, pueden hacerme alguna pregunta, algún comentario, y ahorita continuamos con aunque sea parcialmente, pero vale la pena comenzar a conocer qué fue lo que escribió Hidalgo acerca de su propio comportamiento. ¿Quién quiere? Bueno, todavía comentando lo que decía yo hace un minuto, hay que conocer el nombre de lo que la historia oficial llama traidor. El nombre de quien la historia oficial llama traidor porque entregó a Hidalgo es Francisco Ignacio Elizondo Villarreal, mal llamado traidor por los historiadores oficiales de mentalidad masónica. Estaba preparado. Al frente de 342 soldados veteranos, ejército formado por milicianos y vecinos del lugar, indígenas comanches y mezcaleros de la misión de Peyotes y de varios oficiales, ya se encontraba apostado en un recodo de la loma, conocida con el nombre de la Loma de los Tontos. Parece una brutal ironía de la historia. El lugar donde Hidalgo es apresado se llama la Loma de los Tontos. Además, Elizondo llevaba 10 mulas cargadas con reatas y lazos de lechuguilla para que los prisioneros no se pudieran desatar. Hoy ya no se llaman la Loma de los Tontos. En el México de la geografía del México actual se llama las Lomas del Prendimiento, que están ubicadas a 3/4 de legua adelante de la Acatita de Baján. Allí Ignacio Elizondo colocó sus fuerzas en el recodo de la loma y logró, con indicaciones muy precisas, que sus soldados se formasen en batalla, pero fíjense, fingiendo hacer honores militares al paso de Allende y de los demás jefes. Pero adelantó otro grupo a la retaguardia compuesto de indios y comanches mezcaleros, bien instruidos de lo que debían ejecutar y provistos de lazos y reatas, con la orden de amarrar a todos los insurgentes que allí fuesen llegando después de recibir honores militares. ¡Qué buena treta! Hidalgo fue el último en que llegó, fue el último en llegar. ¿Cuántos soldados, cuántos rebeldes fueron tomados prisioneros por los 342 hombres de Elizondo? 1,500, que eran los que seguían a Hidalgo. ¿Sí? Cuando Hidalgo es tomado prisionero, se llevaron la tremenda sorpresa de que iba acompañado en muchos coches que lo seguían en su coche principal, tirado por caballos, que le llevaba en su compañía 8 hermosas jovencitas. Bien, ahora sí voy a buscar la carta de arrepentimiento y aquí tenemos 2 manitas levantadas. Una es de Marifer, primero las damas, Ricardo. Marifer, ¿qué pregunta o comentario quieres hacer? Marifer, puedes encender tu micrófono. Sí, buenas noches. Mire, quería yo saber qué papel había jugado en esta conspiración de la corregidora, de Aldama, de Allende. O sea, ¿realmente existió? ¿Ellos Sí, estaban sí interesados en esto? sí existió, pero ninguno tenía realmente las ideas claras. Hidalgo era su líder.
y lo que querían era sustraer a Nueva España del dominio español y entregarlo al dominio gringo. Así que cuando gritamos hoy lo que se conoce como el grito de independencia, en realidad estamos gritando por la anexión de México a los Estados Unidos. Pero entonces todos ellos querían anexar a México a los Estados Así Unidos. es, todos ellos seguían la voz de Hidalgo. ¿Y eran masones? Eran masones entonces. Eran masones. Y el principal masón del más alto grado, pues era Hidalgo. Pero suena que estaba loco, ¿no? Porque al momento de tener el poder no hacía más que puras tonterías, ¿no? Pues puras megalomanías, no tonterías. De acuerdo, gracias. Muy bien. Ricardo, ¿qué nos querías platicar? Doctor, ahora sí que yo le iba a pedir que, si no en esta sesión, si en alguna próxima, que nos comentara cuál era la mentalidad. Digo, yo la he estudiado, etcétera, etcétera, pero hablaría y no pararía acerca de cuál era la mentalidad de tener un rey. ¿Por qué tanta gente durante tanto tiempo amaba tener un rey? Porque era de verdad, era algo, o sea, cuando uno lee los escritos de San Ignacio de Loyola, cuando uno lee de tantas cosas, aún teniendo un rey malo, preferían un rey. Y eso era algo porque era la lealtad al rey. Era una situación muy especial. Entonces, o que nos pudiera decir algunas palabras, porque mucha gente lo oye y dice, pues vio Fernando VII, bueno, pues, y no, es que tener un rey, servirlo, era un motivo de orgullo, pero para todo el mundo. Pero si lo pudiera llegar a explicar. Sí, porque incluso en China tenían el mandarín, más poderoso que un rey. En Rusia tuvieron a los zares, tan poderosos como los emperadores europeos. Fíjate que me sorprende tu pregunta. Me obligarías a estudiar el tema porque así de bote pronto, la verdad es que no sabría qué decirte, ¿eh? Ok, entonces lo planeamos para alguna próxima, en algún momento que pudiera, que lo tuviera, que lo investigara. Digo, yo sé un poquito, lo que pasa es que hay un detalle. Muchos critican, por ejemplo, cuando dijo Luis XIV, el Estado soy yo. El problema es que sí es cierto, el rey era el representante. L'état c'est à moi es una frase de Luis XIV, Exactamente, el y francés. y parece ser criticada porque la ven obviamente los republicanos masones, la critican mucho, pero es que es una realidad. Era perdón, era así como nosotros tenemos el centro de toda nuestra iglesia es el Papa. Bueno, no, obviamente él es Jesucristo, pero la representación de Jesucristo en la tierra es el Papa en la iglesia. También la representación de Dios como poder político temporal estaba centrado en el rey. Y Bueno, así entonces, se decía, el poder político de los reyes emana directamente de Dios. Por exactamente, eso los reyes en general, casi todos, eran consagrados en basílicas, en catedrales, en ceremonias muy solemnes que duraron hasta que llegó la Revolución Francesa. exactamente, pero no solo eso, sino que era una actitud que había. O sea, era la actitud que todos, lo que pasa es, hay una cosa que hay que entender. A la mayoría de los reyes, no todos obviamente, pero la mayoría de los reyes eran educados para tomar decisiones y para mandar desde la cuna. Entonces, por eso fue que la mayoría de los reyes han sido buenos gobernantes, mucho mejores que los improvisados que hemos tenido. Bueno, déjame decir Entonces, una cosa que acabo de recordar. Tanto Tomás de Aquino tiene un libro que se llama La mejor forma de gobierno y sostiene sin la menor duda que la mejor forma de gobierno es la monarquía absoluta. de hecho, le digo algo, yo después de tanto Yo que he estoy de estudiado, acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo también. Aquí los republicanos me querrán colgar de donde sea, pero yo ahorita estoy de acuerdo. Quizá, porque además de todo,
sí había una representatividad, sí se le preguntaba, así como el Papa puede preguntar lo que sucede en una parroquia. Con 3 llamadas, también un rey podía averiguar qué es lo que sucedía en un municipio con 3, 4 cartas. Disculpe un segundo. Ya, entonces, realmente sí había una representación y sí había una investigación. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con ello. Ahorita con esta famosa representación que senadores, diputados, no sé qué, no sé cuánto, no ¿Saben hay. qué? Una sesión que sí puedo darles es sobre, bueno, y allí metaría los dos temas. El peor engaño que ha sufrido el mundo occidental, la peor manipulación masónica, se llama sufragio universal. Democracia gobernada por las masas que son llevadas a la ignorancia con un siglo de anticipación para que a la mera hora voten por el más indicado para que los masones conserven su poder y puedan hacer de las suyas con impunidad. El pueblo bueno manda, como dice el bulto de Palacio. Y No, todo lo que hace lo hace en nombre del pueblo bueno. Sí, y el pueblo bueno, estúpido ya por educación desde hace 100 años, por carencia de educación desde hace un siglo, sigue gritando, se sigue reuniendo, le sigue besando las botas, porque estamos viviendo una democracia en el peor de los sentidos. Recuerdo ahorita una de las tesis principales de Santo Tomás. Los griegos lograron gobiernos de excelencia, así literalmente gobiernos excelentes, porque los votos no se contaban, los votos se pesaban. Y obviamente el voto de un ciudadano ilustrado pesaba cientos de veces más que el voto de la muchedumbre iletrada y que no sabía más que de pan y circo, y de borracheras y de fornicación. Entonces, en la Grecia de la época dorada, los votos no se contaban, los votos se pesaban, y eso causó una verdadera democracia, porque entonces esos gobernantes sí veían por el bien común. La exacto. historia de Grecia debería ser para nosotros un modelo verdaderamente fascinante de cómo podría ser en México, aunque claro, pues sueña mexicano que nada cuesta, ¿no? Un gobierno en el cual hubiera el gobierno de la aristocracia del espíritu. Los griegos desconfiaban de los plutócratas, o sea, el voto de los ricos no pesaba más por ser ricos. El voto de los ricos pesaba siempre y cuando fueran hombres de bien y hombres de cultura, Hombres de reconocida de reconocida bonomía probidad, ¿sí? y conocimiento. Y No era. conocimiento. Y ellos formaban la Cámara de Senadores. Aún así cometieron un crimen terrible contra Sócrates, los senadores griegos atenienses, al considerar que la predicación socrática acerca de que había solo un Dios verdadero era corromper a la juventud. Y como le piden a Sócrates, o te callas, o te retractas, o te vas de Grecia, y Sócrates contestó, pues ni me callo, ni me voy, ni me retracto. Y entonces lo obligaron a beber la cicuta, uno de los grandes crímenes de la gente culta de Atenas. Esto demuestra la fuerza de un paradigma. Exacto. Ahora, aquí tenemos en México ahorita un paradigma terrible, sobre el cual espero bordar fino más adelante. Y quiero comenzar así brevísimamente, voy a mencionar este paradigma, porque vale la pena que lo empiecen a pensar. Imagínense, por favor,
un equipo de fútbol o de básquetbol o de béisbol, cualquiera de los tres deportes príncipe que se juega de modo colectivo, que está peleando al tú por tú con otro equipo muy poderoso. Y resulta que el mejor jugador de mi equipo está en la banca porque al entrenador le cae mal, porque el entrenador no se lleva bien con él, porque este jugador tiene su carácter un tanto ríspido, es un extraordinario jugador y si es futbolista es capaz de meter un gol en el último minuto, como lo mete Alemania contra Argentina en el último mundial. Es capaz de encestar desde medio campo una pelota en el aro del básquetbol o de meter un jonrón. ¿Qué opinarían ustedes de que el entrenador, en vez de escoger al mejor jugador que le cae mal, escoja al jugador mediocre como futbolista, como basquetbolista, pero que va a misa diariamente, pero que reza el rosario en público, pero que se declara católico y que se declara capaz de ganar él solito el partido? ¿A quién pones? ¿A tu mejor futbolista o al mejor católico? Para ganar el partido. ¿A quién pones? ¿A quién metes al terreno de juego? La respuesta es obvia. Bueno, pues el paradigma que estamos hoy viviendo en México es que, ay, es que Verástegui es católico. ¿Y qué? So what? ¿Qué diablos tiene que ver eso con su habilidad o conocimiento, su experiencia para gobernar? Si es un buen católico, un buen cineasta, un buen actor, pues que siga haciendo películas tan extraordinarias como las que ha hecho. Allí soy su fan. Pero no lo pongo a jugar por la presidencia de la República. Ahora, si lo pongo, es con fines aviesos, es con fines malévolos, para distraer y dividir el voto opositor. Y por lo tanto coloco un operador de altísimo nivel, un tal Javier Peña. Les voy a mandar su perfil para que vean quién es el manejador de la campaña de Verástegui. Prácticamente un verdadero criminal que además está acusado por su propia esposa y pesan sobre él acusaciones de tipo legal muy severas. Además de pedir la castración de los indígenas y de exaltar el pensamiento neonazi y de otras lindezas. Ah, pero se persigna en público. Por Dios, qué ingenuidad, mexicanos. Metan a su mejor jugador, aunque les caiga mal y aunque su ideología no sea la que esperamos idealmente. Y el mejor jugador se llama Xóchitl Gálvez, que es la única capaz de echar al bulto de Palacio y a la horda de Morena del gobierno de esta nación. Así de grave es dejarnos llevar por un paradigma. Un paradigma es Hidalgo. Un paradigma es el grito de la independencia, falso como una moneda de tepalcate. Falso es Juárez, otro mito. Falsa es el 90% de nuestra historia oficial. Falsos son los héroes a los que nuestros niños aprenden a rendir pleitesía en cada ocasión que la Secretaría de Educación Pública lo ordena. Vamos abriendo los ojos. El parangón entre Hidalgo y Malo, entre Hidalgo y Verástegui, entre Hidalgo y las docenas de paradigmas que nos oprimen, es un parangón perfecto. Es
pensar con el estómago. Pero el estómago no se hizo para pensar, se hizo para digerir. El cerebro se hizo para pensar. Entonces, en todas las cuestiones que planteemos de aquí en adelante, por favor, aprendamos a pensar. Todavía algo que decir sobre Hidalgo. Aparte del grito de viva la Virgen de Guadalupe y vamos a matar gachupines, dijo algo que está a punto de suceder en México. Si la horda de Morena sigue en el poder. Ojo, si la horda de Morena sigue en el poder, nos vamos a enfrentar al grito de Hidalgo. Cojan todos, hijito, cojan lo que quieran, porque todo es vuestro. Grito dirigido a la chusma de criminales que cometió los atentados a los que ya me referí al iniciar la sesión. Después viene una larga carta del cura Hidalgo. Vale la pena, todavía es septiembre, vale la pena reservarnos otra sesión para hablar de Iturbide y del arrepentimiento de Hidalgo. Bien, y entramos a la fase de preguntas, comentarios, aportaciones. Dice Ricardo que ya está listo. Voy a pausar y a continuar.